Bueno, buenas tardes. Hoy continuamos con el dictado de clases teóricas. Siempre es importante para los alumnos tener en cuenta que la visualización de las clases y la comprensión de la misma es muy importante. La cátedra está organizando una presencialidad, digamos, parcial para que todos tengan la posibilidad de presenciar con sus jefes de trabajos prácticos la discusión o el examen de algunos enfermos. Lo importante es que hoy vamos a entrar en el capítulo de las miopatías inflamatorias, que como ustedes saben, las miopatías inflamatorias, para nosotros, voy a sacar la cámara, para nosotros son enfermedades que afectan los músculos, fundamentalmente los músculos esqueléticos estriados, o sea, músculos voluntarios. Podemos decir que este, son los que llevan, digamos, o comandan los músculos de acción consciente. En este capítulo vamos a ver dermatomiositis y polimiositis, que son enfermedades que en sí implican miositis, o sea, inflamación del músculo. La polimiositis, fundamentalmente, tanto como la dermatomiositis con compromiso muscular, causan debilidad muscular y generalmente, vamos a la diapositiva que sigue, generalmente, a ver si puedo pasar la diapositiva. No se me pasa la diapositiva, vamos a ver. Generalmente dijimos que estos grupos musculares a los cuales se afectan son generalmente proximales al tronco, como es la cintura escapular, o sea, los hombros, el cuello y la pelviana. La dermatomiositis provoca debilidad muscular, también como la polimiositis, pero la dermatomiositis, como su nombre lo indica, comparte erupción cutánea. El síntoma principal de la miositis es la debilidad muscular. La debilidad, sobre todo, puede ser apreciable, sin embargo, el dolor en la miositis puede no estar presente como signo inflamatorio del músculo. La dermatomiositis y las polimiositis, como otras miositis inflamatorias, tienden a producir debilidad que se va empeorando lentamente durante semanas o meses. Y esta debilidad afecta a los dos grandes grupos musculares, que a veces incluyen el cuello, los hombros, ya dijimos, las caderas, la espalda, y en general la afectación es bilateral. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante que hay ciertos tipos de miositis que la afectación puede ser más unilateral y levemente del lado contralateral. La debilidad, que muchas veces el enfermo no consulta porque siente débil el músculo. A veces consulta porque esta debilidad lo puede llevar a caídas, lo que hace a veces difícil levantarse de la silla o levantarse después de una caída. Y esto muchas veces en personas adultas puede llevar a otra confusión o a otros diagnósticos. Otros síntomas de miositis que pueden también estar presentes con las condiciones inflamatorias, ya dijimos, son las erupciones que pueden acompañar a la piel, la fatiga, el engrosamiento de la piel, como por ejemplo las miositis que acompañan a la esclerodermia, la disfagia, la disnea. Las miositis causadas por virus, como hoy lo estamos viendo de moda el COVID, muchos virus pueden producir síntomas de infección viral y generalmente los síntomas de infección viral son fiebre, tos, secreción nasal, dolor de garganta. Sin embargo, los síntomas de la infección viral pueden desaparecer muchas veces días o semanas antes de que comiencen los síntomas de miositis y por lo tanto uno pierde la correlación del agente etiológico. Algunos pacientes con miositis tienen dolores musculares, pero muchos no tienen dolor muscular. Hay un 50% de pacientes que no tienen dolor
y tienen debilidad muscular, y esto están, digamos, indicando un síntoma de miositis. La mayor parte de los dolores no es causado por miositis, sino más bien por lesiones de esfuerzo o enfermedades comunes, como resfríos o gripes. Pero estos y otros dolores musculares normalmente se conocen o los denominamos los médicos con el nombre de mialgia. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, la clasificación que nosotros tenemos actualmente de miositis, existen muchísimas miositis, y la clasificación que usábamos años anteriores reconocíamos 7 a 8 tipos de miositis. Hoy por hoy, en realidad, hemos resumido esto a 5 tipos principales. Una es la dermatomiositis, la miositis acompañada de dermatopatía, erupción en la cara, en el cuello, en el tronco. Polimiositis, o sea, es una miositis sin lesión dérmica. Las miositis necrotizantes autoinmunes, las miositis por cuerpos de inclusión y las miositis de superposición, que son las que actualmente se están reconociendo como última variedad. Estos tipos de miositis son un grupo heterogéneo de trastornos que, como dijimos, que se han clasificado en función de las características clínico-patológicas, como he venido mencionando. En cuanto a la miositis, un quinto subgrupo de superposición, ya dijimos, es el último grupo que ha sido incorporado. ¿Por qué clasificamos? Porque es importante que se identifique el subtipo correcto de miositis, y de esta manera poderlo distinguir de condiciones o a partir de enfermedades que tienen características e imitan muchas veces condiciones de miositis, y que dentro de cada subtipo de estas patologías tienen pronósticos diferentes. Por eso es importante tenerlos en la clasificación. Desde el punto de vista etiológico, podemos decir que los mecanismos patológicos o etiológicos de las miopatías y de las miositis, fundamentalmente el principal responde a un proceso de autoinmunidad. Si bien la mayoría de las causas son desconocidas, la autoinmunidad o la patogenia autoinmune es lo que más fuertemente se ha implicado como causa. En la dermatomiositis, por ejemplo, se ha identificado el complejo del complemento C5b9, que es un complemento, es un complemento que ataca las membranas, y que esto se deposita sobre y si este complemento se deposita, el C5b9, se deposita sobre las células endoteliales, y es lo que lleva a la necrosis y a la reducción de la densidad de capilares con isquemias, destrucción de fibras musculares, muchas veces asemejan infartos. En cuanto a la polimiositis y la miositis por cuerpo de inclusión, encuentra su origen autoinmune en las células T, fundamentalmente en el subtipo CD8 positivas, citotóxicas, que rodean e invaden fibras musculares normales, no necróticas, y que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Esto es lo característico. En el segundo aspecto, los factores de riesgo genético, podemos decir que se han propuesto también alguna predisposición genética que regula la respuesta inmune contra agentes ambientales, apoyados en las asociaciones que existen en los antígenos de histocompatibilidad, fundamentalmente los DRB1 y el anti-YO1, que vendría a ser uno de las variedades de antisintetasas. El 70%, el más conocido, es el anti-YO1, que acompaña a miositis, frecuentemente de niños, y además del anti-YO1 acompaña el compromiso pulmonar intersticial que solemos ver en estos pacientes. Los virus, que ya los mencionamos anteriormente, pueden ser responsables
de la interrupción de la tolerancia inmune, pero muchas veces se han intentado amplificar para ver la presencia de virus, inclusive se le ha dado algún papel al virus Coxsackie, se ha pensado en el virus de la gripe, el paramyxovirus, incluían el virus de la papera, el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Pero de todas maneras no han quedado claras la participación exacta de estos, si bien en algunas muestras se han encontrado. La mejor conexión o evidencia para pensar en una causa viral se asoció siempre a un retrovirus, porque sobre todo la polimiositis y las miositis por cuerpo de inclusión se desarrollaron en personas afectadas de SIDA o en un virus linfotrópico de células T humanas tipo 1. La polimiositis asociada al VIH o al SIDA o la miositis por cuerpo de inclusión que se asoció al VIH deben distinguirse de una miopatía mitocondrial tóxica inducida por medicamentos antirretrovirales que se utilizan para el tratamiento de estas enfermedades. Y como última, el componente degenerativo, sobre todo en las miositis por cuerpo de inclusión, que es un trastorno de autoinmunidad con un componente degenerativo. Hay presencia de depósitos de amiloide dentro de algunas fibras musculares, similar a lo que se ve en la enfermedad de Alzheimer, inclusive que se tiñe con el Congo, con el rojo Congo, y estos depósitos reaccionan contra la proteína amiloide precursora, que es el amiloide beta 42. Entonces, también se le ha adjudicado algún papel, alguna proteína tau fosforilada, pero que no ha quedado claro. La evidencia in vitro ha sugerido que el amiloide, sobre todo el beta 42, es el que está involucrado en la vía de la toxicidad intracelular. Pero no queda claro cómo estos agregados proteicos, que también se ven en otras miopatías vacuolares, inducen miopatía inflamatoria degenerativa. Porque es importante decirles que la principal característica de la miositis por cuerpos de inclusión, además de la diferencia clínica de afectar no músculos proximales de la escápula o de la cadera, sino de empezar en músculos distales, sobre todo en flexores y extensores de los dedos de los pies, es la presencia de vacuolas citoplasmáticas que ya han sido demostradas por microscopía electrónica. ¿Cuáles son las características clínicas generales de las miositis? Bueno, hay una dificultad creciente con las tareas que requieren el uso de músculos proximales, como por ejemplo levantarse una silla, subir escaleras, o tareas que implican levantar objetos, o tareas que requieren el uso de músculos distales, como por ejemplo abotonarse o sostener objetos, son afectados a principios de la miositis, sobre todo de cuerpos de inclusión, pero solo se ven los casos avanzados de polimiositis y dermatomiositis o miositis necrotizantes. Incluso cuando afecta a estos músculos tan distalmente la miositis por cuerpo de inclusión, que afecta la dificultad para abotonarse o realizar movimientos finos, se la suele confundir con el inicio de una esclerosis lateral amiotrófica que puede producirse, si bien es una enfermedad del adulto mayor, puede producirse en pacientes jóvenes. Otra característica clínica importante es que los músculos oculares no están comprometidos, pero los músculos faciales sí pueden estar afectados en la miositis por cuerpo de inclusión, sobre todo, y en los músculos extensores del cuello y los faringeos pueden participar, lo que se muestran dificultades para sostener la cabeza, tienen que colocar la mano para sostener la cabeza, o en el problema o en la disfagia que suelen presentar estos pacientes. En casos agudos, avanzados y raros, pueden verse afectados los músculos respiratorios, si bien no es lo más frecuente en los casos avanzados. Y eso plantea aún más el diagnóstico diferencial con una esclerosis lateral amiotrófica, con una miasteria
o con una parálisis ascendente progresiva, como puede ser en la enfermedad de Guillain-Barré, si bien hay diferencias absolutas a la hora del diagnóstico neurológico. La atrofia muscular se detecta temprano en la miositis por cuerpo de inclusión, con atrofia selectiva del cuádriceps, de los muslos y de los músculos del antebrazo. Pero se desarrolla en todos los subtipos y la debilidad es severa y crónica en todos los otros tipos. Pero se puede producir sensibilidad muscular, mialgia, y especialmente en pacientes, ya dijimos, con síndrome antisintetasa. Pero si el dolor es intenso y la debilidad sigue un patrón en el que el paciente tiene dificultad para mantener un esfuerzo, se debe descartar la fascitis y la fibromialgia. En todas las miopatías inflamatorias puede haber manifestaciones extramusculares, a pesar de que se producen en miositis por cuerpos de inclusión solo en casos excepcionales. Estas manifestaciones extramusculares son, por ejemplo, la fiebre, la artralgia, el fenómeno de Raynaud, como vemos en los síndromes antisintetasa. Incluso se ha visto arritmias cardíacas o disfunción ventricular incluso. Y en casos raros, en donde el músculo cardíaco es afectado, clínicamente sintomático, es, digamos, poco frecuente. Las complicaciones pulmonares debido a enfermedad pulmonar intersticial se presentan entre un 10 a un 40% de pacientes, sobre todo jóvenes o niños, con síndrome antisintetasa, con anticuerpo, anti-Yo1 positivo. La prevalencia de esta enfermedad intersticial es una condición que se detecta con tomografía, por supuesto, con tomografía computada. Bueno, veamos, continuamos con las características clínicas específicas. La dermatomiositis, como su nombre indica, es una miositis con manifestaciones cutáneas, caracterizada por la presencia de eritema heliotropo, que es un colorido rojo violáceo alrededor de los ojos, exantema con edema. Al final de estas diapositivas yo voy a mostrar algunas ilustraciones para que ustedes podamos repasar rápidamente el proceso de la presentación clínica. A veces las características de la dermatomiositis, fundamentalmente la presencia de erupción eritematosa en la cara, rodillas, cuello, tórax, las famosas pápulas de Groton que se presentan sobre todo en el dorso de las manos, arriba de las articulaciones, que a veces son primariamente rojo-violáceas y pueden virar inclusive a empalidecer en el tiempo en las formas crónicas. Estas lesiones de la piel en general son fotosensibles, se agravan con el sol. Otra característica muy importante de las dermatomiositis es la presencia de calcificaciones subcutáneas, sobre todo visible en las manos, en los pulpejos de los dedos, sobre todo en el pulgar. Muchas veces puede llegarse a producir lo que se llaman extrusiones, o sea que la calcificación asoma prácticamente sobre la piel. Y en los niños es frecuente un proceso de irritabilidad, fatiga importante y una renuencia a la socialización, lo que hace por ahí pensar en un cierto grado de autismo sin ser un autismo. O sea, son chicos que no tienden a socializarse, no quieren ir a la escuela. Muchas dermatomiositis se presentan superpuestas con esclerosis sistémica, y la esclerosis sistémica o con la enfermedad mixta. La esclerosis, o sea, es una enfermedad donde la piel se esclerosa, se retrae, se fibrosa. Los pacientes adquieren una piel tensa, muchas veces la facie vista en semiología como la famosa cara de pájaro, e inclusive en las manos la atrofia y la sindactilia, que es evidentemente muy notorio en estos pacientes.
Bueno, como siempre, tenemos que tener en cuenta que existen diagnósticos de exclusión. Estos diagnósticos de exclusión es importante tenerlos en cuenta. Sobre todo la polimiositis, que es rara como una enfermedad independiente, y frecuentemente se diagnostica erróneamente la polimiositis. La mayoría de los pacientes cuya condición ha sido diagnosticada como polimiositis tienen en general una miositis por cuerpos de inclusión, miositis necrotizante autoinmune o distrofia inflamatoria. La polimiositis sigue siendo un diagnóstico de exclusión rara en su presentación y se define mejor como una miopatía proximal subaguda de adultos que no tienen lesión dérmica, erupción, ni tampoco historia familiar de enfermedad neuromuscular, exposición a drogas miotóxicas, como por ejemplo la toma crónica de estatina, penicilamina, silomudina para el VIH, o la participación de músculos faciales y extraoculares, como la endocrinopatía, o el fenotipo clínico de miositis por cuerpos de inclusión. Bueno, podemos decir que en cuanto a la forma, siguiendo la clasificación de las miositis necrotizantes autoinmunes, decimos que esta entidad clínica se produce con más frecuencia que la polimiositis, que es rara. Y las formas necrotizantes autoinmunes representan el 19% de todas las miopatías, de las miositis inflamatorias. Y puede ocurrir a cualquier edad, pero sobre todo se ve en adultos, se inicia de forma aguda y alcanza su pico en días o semanas, y la subaguda progresa de manera constante y causa debilidad grave y se acompaña de altos niveles de CPK. Las miositis necrotizantes autoinmunes se produce sola o después de infecciones virales en asociación con cáncer o en pacientes con trastornos del tejido conectivo, como ya dijimos, la esclerodermia, o en pacientes que toman estatinas, en los que la miopatía sigue empeorando, pero después de la superposición, de la suspensión de las estatinas, si la miopatía dentro del mes, por ejemplo, de la interrupción, se mejora, bajan la creatinfosfoquinasa, etc., seguramente se deben a los efectos tóxicos del fármaco y no a una miopatía de tipo autoinmune. La mayoría de los pacientes con miositis autoinmunes necrotizantes tienen una característica que es el anticuerpo contra la partícula de reconocimiento de señal, o SRP, o agonistas de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa. Lo importante es que ustedes recuerden que esta forma necrotizante autoinmune hay algo que tienen como característica, que es el anticuerpo contra las partículas de reconocimiento de señal, sin necesidad que recuerden tanto nombre complejo. En cuanto a las miositis por cuerpos de inclusión, decimos que esta es la forma más frecuentemente e incapacitante que existe después de los 50 años. Si bien no es de una frecuencia importante, se han descrito hasta 70 casos por millón, el inicio de esta patología es insidiosa y se desarrolla en años, es a veces asimétrica, a veces afecta más un miembro que otro, simula a veces una distrofia muscular. Dentro de las distrofias musculares tenemos enfermedades hereditarias como la distrofia de Duchenne, pero de característica hereditaria que afecta fundamentalmente a niños y que, bueno, comienzan con una infancia con caídas, dificultades progresivas, es realmente de mal pronóstico y se debe lógicamente a una alteración cromosómica y a un déficit de una proteína que se llama distrofina. Siempre se sospecha en pacientes con polimiositis que responden a terapia. Siempre hay tres, digamos, distinciones a realizar cuando se sospecha en pacientes con polimiositis, que no sea una miositis por cuerpo de incursión. Primero,
que haya participación temprana de los músculos distales. Segundo, que haya atrofia del cuádriceps y de los antebrazos. Y tercero, que haya debilidad muscular facial leve. Esto está mal escrito, facial, hay que poner una... de todas maneras, lo que hay que recordar en las miositis por cuerpo de inclusión es que es una miopatía rara, que se confunde con polimiositis. Segundo, que cuando distinguimos clínicamente hay tres aspectos: toman distalmente los músculos, toma además antebrazos y cuádriceps, y además acompaña de debilidad muscular facial leve. Ya dijimos que puede consistir en disfagia, que puede consistir en alteraciones, no respeta los músculos oculares, y si no respetara los músculos oculares, tendríamos que pensar en la presencia o de una miastenia gravis, o de una enfermedad de Eaton-Lambert que suele acompañar a una ptosis palpebral unilateral. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos las miositis? Las miositis, digamos, la forma, voy a pasar la diapositiva, discúlpenme un poquito por favor. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con todos los elementos que tenemos, lo más importante es la historia clínica, es tratar de determinar, digamos, la presencia o no de lesión dérmica, la presencia o no de dolor. Vamos a determinar el tiempo de progresión de la enfermedad, si es una enfermedad crónica o es insidiosa, como en el caso de la miositis por cuerpo de inclusión, como dijimos, si es subaguda, como en el caso, dijimos, de la miositis necrotizante autoinmune, por ejemplo. ¿Cuál es el patrón de afectación muscular? Si es de músculos proximales, si es de músculos distales. ¿Cuáles son los niveles de enzimas musculares de la creatinfosfoquinasa? ¿Cuál es el hallazgo electromiográfico? ¿Cuál es la biopsia muscular? ¿Cómo vamos a seleccionar la biopsia muscular? En general, muchas de estas miopatías, la mayoría, producen lesiones en parche del músculo. No se puede tomar cualquier sector del músculo en una biopsia. Generalmente lo seleccionamos. ¿Cómo? No con la electromiografía, porque el solo hecho de colocar la aguja para estimular el músculo se produce una necrosis localizada en esa región. La forma de seleccionar la biopsia muscular es realizar una resonancia magnética nuclear de músculo, cintura escapular y pelviana, y en base a eso, a la zona inflamatoria, poder determinar cuál es el músculo que vamos a tomar para hacer el diagnóstico anatomopatológico. Buscamos también los anticuerpos dirigidos contra el ARN o contra antígenos citoplasmáticos, por entre estos las antisintetasas, que acompañan al 20 al 30% de las miopatías, y el anti-Yo, sobre todo, que acompaña a las formas infantiles por compromiso muscular, o el anticuerpo contra la partícula, mal escrito, perdón, la partícula de reconocimiento de señal, que se presenta en el 22% de las miopatías o miositis, de las miositis necrotizantes. Bien, además, como otro diagnóstico que es importante a tener en cuenta, la dermatomiositis se asocia a otro anticuerpo que se llama el anti-Mi2, y existen formas de dermatomiositis que se llaman amiopáticas, o sea, hay lesión dermatológica típica, eritema heliotrópico típico, pápulas de Groton incluso pueden llegar a existir, pero sin compromiso muscular o enfermedad pulmonar. Estas formas de dermatomiositis se acompañan de un anticuerpo que es el anticuerpo anti-MDA5. También existen dermatomiositis asociadas a cáncer. ¿Cuáles son los cánceres que se asocian fundamentalmente? El pulmón, el colon y la mama. Esos son los tres. Si bien pueden acompañar a linfomas y a otros tipos, he mencionado con el linfoma los 4 cánceres más frecuentes que hacen a la hora de diagnosticar una dermatomiositis, o poderla sospecharla que se esté acompañando de una lesión neoplásica. Existen
ciertos anticuerpos, el anticuerpo F de transcripción 1 gamma intermediario, la proteína antinuclear de la matriz o la anticitosólica 5-nucleotidasa 1A, generalmente que este último se encuentra en el 60% de las miocitis por cuerpo de inclusión. Sin embargo, la presencia de algunas de estas tres posibilidades van a pensar en la posibilidad que acompañe una neoplasia. Si bien son más utilizados desde el punto de vista de la investigación, es muy probable que desde el punto de vista clínico es importante saber que nosotros podamos sospechar por lo menos la presencia de una neoplasia en los pacientes con dermatomiositis o miositis por cuerpo de inclusión. Desde el punto de vista terapéutico existen ciertas posibilidades. Uno de ellos es, lógicamente la principal es la prednisona. La prednisona que se administra una vez al día después del desayuno, a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, podemos dar hasta 100 miligramos por día, y es el fármaco de primera línea para tratar dermatomiositis, polimiositis, miositis necrotizante autoinmune. La elección se basa siempre en la experiencia de cada médico que trata un paciente. Los pacientes, si la enfermedad empeora rápidamente, es preferible, en vez de usar la prednisona, si vemos que la enfermedad avanza y es de presentación aguda o subaguda, bueno, preferimos usar por ahí la metilprednisolona. La metilprednisolona, que podemos usarla en pulsos, hasta 1000 miligramos por día, goteamos 1000 miligramos una vez al día durante 3 a 5 días, antes de comenzar el tratamiento con corticoides orales para evaluar respuesta. Pero hay que tener cuidado, que la evaluación de la respuesta no es necesariamente que al enfermo le bajen las enzimas musculares, o sea, que empiece a descender los niveles de CPK que estaban en 500, 1000 o 2000, que empiecen a descender a la normalidad. Ese es un error, ese no es un signo de mejoría, por lo tanto, los signos de mejoría deben ser manutención en el tiempo de enzimas bajas, recuperación de la fuerza y, lógicamente, el control con biopsia y anatomía patológica. Existen otras posibilidades, como la acetoprina, el mofetilmicofenolato, el metrotrexato, la ciclosporina, que podemos utilizar como inmunosupresores si lo vamos a utilizar para tratar de evitar el uso prolongado de esteroides a largo plazo y evitar de esa manera las complicaciones que trae el uso prolongado del esteroide, como es, por ejemplo, la severa osteoporosis, la vergeture, la insuficiencia suprarrenal o el Cushing por corticoideo secundario a la administración prolongada de corticoides. Tenemos que evitar y aconsejar al paciente evitar la luz solar para evitar agravar sobre todo las lesiones en los casos de dermatomiositis o en la enfermedad mixta o en la superposición de dermatomiositis y esclerodermia. Y cuando vemos que ningún medicamento, sobre todo, fracasa la prednisolona, utilizamos el goteo de gamma globulina endovenosa, inmunoglobulina, que podemos llegar a utilizar hasta 2 gramos por kilo, o sea que son dosis muy, muy altas, y lo hacemos, dividimos esa dosis en 2 a 5 días, sí, 2 gramos por kilo, aunque le parezca mentira, un tratamiento de inmunoglobulina endovenoso realmente son muy caros, está alrededor de los, hoy por hoy, no sé, podríamos hablar de mucho dinero, 150.000 pesos, no sé, en dólares también son caros, pero es una de las posibilidades para las formas que responden poco o nada a los corticoides. También se ha planteado el uso del rituximab en las formas que es un monoclonal anti-CD20, o sea, que ataca los linfocitos T, variedad CD20, que evita, de esa manera bloquea la inflamación y la agresión de la célula muscular. Si bien ha habido algunos pacientes que han respondido bastante aceptablemente, hasta un 70% de pacientes. Lamentablemente, desde el punto de vista de tratamientos, son las miositis por cuerpos de inclusión las que más preocupan, porque la mayoría de los tratamientos que se imponen a un paciente con miopatía por cuerpo de inclusión
son ineficaces los tratamientos, se han probado mucho y se están probando muchísimas drogas, anticuerpos, de tipos de anticuerpos monoclonales que no hemos tenido, lamentablemente, una buena respuesta. El tratamiento sigue siendo sintomático de la disfagia, la realización de ejercicios de resistencia sin que llegarlo a fatigar al paciente, y por supuesto, a fin de evitar las atrofias y prevenir las contracturas futuras. Bueno, esto es para mostrarle lo que se produce en algunos pacientes, sobre todo las pápulas de Groton. También le llaman manos de mecánico, porque siempre, por más que se laven, parecen sucias. Ustedes ven inclusive la deformación y la lesión cuticular que presentan estos enfermos, que es bastante típica. Otras pápulas de Groton, fíjense, los pacientes se lavan permanentemente las manos, una vista mucho más cercana para que pueda apreciarse la lesión cuticular. El eritema heliotropo, característico de la dermatomiositis, ustedes ven que en este caso es una persona mayor afectada. Aquí esto que se los voy a dejar son los distintos anticuerpos antisintetasas o síndrome antisintetasa, sobre todo cómo se presentan en las diferentes formas de polimiositis, el YO1 en la enfermedad intersticial sobre todo, la respuesta al tratamiento es moderada con persistencia de la enfermedad. En el anticuerpo contra la partícula de reconocimiento de señal, fíjense el tipo de enfermedades que suelen acompañar, sobre todo las polimiositis de comienzo agudo, y el anti-MI2 dijimos que se encuentra fundamentalmente en la dermatomiositis clásica, a veces el signo de la V en el cuello, que también es característico de la esclerodermia, el signo del CHAL también, que se lo voy a mostrar aparte. Esto es una pápula de Groton crónica en la mano de un niño que lleva tiempo y que se pone no de color rojo, sino que ustedes la ven ya ha tomado un color blanco casi fibrosado. En fin, y bueno, con esto voy a dar por terminado y nos vamos a ver para la próxima clase. Gracias.